No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí. El año de 1968 y el camino hacia 1970 representaron uno de los períodos de mayor tensión política y social en la historia moderna de México. El país estaba bajo la lupa internacional por ser el primer país en vías de desarrollo en albergar unos Juegos Olímpicos, marcaría un antes y después en lo que sería el inicio de una nueva era si a avance tecnológico nos referimos, ya que oficialmente sería el primer mundial transmitido a color. Sin embargo, el riesgo de que tanto la justa veraniega como el Mundial de Fútbol se cancelaran fue una posibilidad latente. La cronología de esos hechos y cómo el conflicto estudiantil puso en jaque los sueños deportivos de la nación. A finales de los 60, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz buscaba demostrar al mundo que México era una nación moderna y estable. Sin embargo, por debajo de la superficie, el descontento social crecía debido al autoritarismo del régimen. Julio de 1968. Un pleito entre estudiantes de la preparatoria Isaac Ochoa Terena y la vocacional 2 del IPN termina con una represión brutal por parte de los granaderos. Este fue el chispazo que encendió el movimiento estudiantil. Agosto, septiembre 1968, a medida que las marchas estudiantiles crecían en número y exigencias, libertad a presos políticos, desaparición del cuerpo de granaderos, el Comité Olímpico Internacional, COI, comenzó a preocuparse. La ocupación de la UNAM. El 18 de septiembre, el ejército ocupó Ciudad Universitaria. Esto generó una condena internacional. El rumor de la cancelación. Los delegados extranjeros empezaron a preguntar si México era seguro. El presidente del COI en ese entonces, el también exatleta estadounidense Avery Brundage, recibía informes diarios sobre la inestabilidad. Se llegó a considerar trasladar los Juegos a otra sede de último minuto, aunque logísticamente era casi imposible. El punto de quiebre. Tlatelolco, 2 de octubre 1968, a solo 10 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos, aproximadamente a las 6:10 de la tarde, luego de una señal por unas bengalas que fueron lanzadas desde un helicóptero en colores verde-rojo, en una discusión entre fuerzas armadas y estudiantes, ocurrió la matanza en la Plaza de las Tres Culturas. El dilema del COI. Tras la masacre, el mundo quedó conmocionado. Hubo presiones de diversos comités olímpicos europeos para boicotear el evento o exigir su cancelación por razones éticas y de seguridad. La postura oficial. Avery Brundage emitió un comunicado polémico. Los juegos continuarán. No hemos sido informados de que nada haya sucedido que deba interrumpir el programa. Para el COI, la prioridad era la neutralidad del deporte, ignorando la tragedia interna de México. El riesgo sobre el Mundial de México 1970, aunque el Mundial de la FIFA era 2 años después, la sombra de Tlatelolco y la inestabilidad política pusieron la sede en riesgo por varios motivos. Imagen internacional manchada. El prestigio de México estaba por los suelos. La prensa internacional cuestionaba si un gobierno que dispara a sus jóvenes era un anfitrión digno. Amenaza de boicot. En Sudamérica y Europa se discutió si era prudente asistir a un país con tal nivel de represión. Sin embargo, el éxito operativo de los Olímpicos de 1968, pese a la tragedia previa, terminó por limpiar la cara del régimen ante las federaciones deportivas. Se llegó a especular que si el clima social impedía terminar el Estadio Azteca, hoy llamado Estadio Banorte, o las sedes en provincias, la FIFA podría otorgar la sede a Argentina o algún país europeo de emergencia. El gobierno mexicano utilizó una estrategia de limpieza de imagen masiva. Represión silenciosa. Tras los Olímpicos, muchos líderes estudiantiles seguían presos o en la clandestinidad, lo que garantizó una paz forzada para 1970. Propaganda. Se lanzó la campaña del Mundial como el Mundial de la Amistad. Éxito deportivo. El Mundial de 1970 terminó siendo uno de los mejores de la historia, el Brasil de Pelé, el partido del siglo, lo que ayudó al gobierno a que el mundo olvidara los eventos de 1968. Nota histórica. Es paradójico que mientras el mundo celebraba los goles de Pelé en el Estadio Azteca, las cárceles mexicanas todavía albergaban a decenas de estudiantes detenidos durante las protestas que casi provocan la cancelación de estos eventos. Aunque no se tiene una respuesta concreta, las posibles razones de lo ocurrido.
Historiadores y analistas coinciden en varios puntos clave. Obsesión por el orden. El gobierno de Díaz Ordaz creía firmemente en el principio de autoridad. Cualquier disidencia era vista como una afrenta personal y nacional. Guerra Fría. Existía una paranoia, atizada por la CIA y el gobierno mexicano, de que el movimiento estudiantil estaba financiado por la Unión Soviética o Cuba para sabotear los Juegos. Presupuesto. Se había invertido una fortuna en infraestructura, Estadio Azteca, Villa Olímpica. Cancelar los eventos habría significado una quiebra financiera y moral para el sistema político. Y la lucha contra la represión. Está temblando un poquitito, no se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora, 7 de la mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Terremoto del 19 de septiembre de 1985 y la realización del Mundial de Fútbol de 1986 forman uno de los capítulos más intensos, dolorosos y a la vez asombrosos de la historia de México. Pasamos de la tragedia absoluta a la organización del torneo en menos de 9 meses. El panorama cambió para siempre en cuestión de minutos debido a dos movimientos telúricos brutales. Jueves 19 de septiembre de 1985, 7:17 de la mañana, se inicia la fractura en las costas de Michoacán, choque entre la placa de Cocos y la norteamericana. 7:19, las ondas sísmicas golpean con furia el centro del país. El terremoto, de magnitud 8.1, dura más de 2 minutos. La Ciudad de México, construida sobre el suelo blando del antiguo lago de Texcoco, sufre un efecto de gelatina que amplifica las ondas destructoras. Viernes 20 de septiembre de 1985, 7:37 de la noche. Una réplica masiva de magnitud 7.6 sacude nuevamente la capital, terminando de derrumbar unas 20 estructuras que habían quedado gravemente sentidas la mañana anterior. Las cifras de decesos siguen siendo motivo de debate histórico. El reporte oficial del gobierno fijó inicialmente la cifra en 6.000 muertos. Estimaciones de servicios médicos y rescates. El Servicio Sismológico Nacional y reportes internacionales estimaron que la cifra real osciló entre 10.000 y hasta 40.000 fallecidos. Además, hubo más de 30.000 heridos y 150.000 personas que lo perdieron todo. Edificios históricos y emblemáticos destruidos. El sismo destruyó o dejó inhabitables cerca de 3.000 edificaciones en la capital, llevándose consigo construcciones icónicas de la arquitectura y la vida pública del siglo XX. El Hotel Regis, ubicado en la esquina de Juárez y Valderas, un emblema de la vida política y social de mediados de siglo. Tras derrumbarse, se desató un incendio debido a fugas de gas. El Hospital General y el Centro Médico Nacional. El colapso de las torres de hospitalización dejó atrapados a cientos de médicos, enfermeras y pacientes. Paradójicamente, de aquí surgieron los primeros bebés milagros rescatados días después. Edificios de departamentos de Tlatelolco. Particularmente el edificio Nuevo León, que se partió en dos debido a vicios de construcción previos y falta de mantenimiento estructural. Los estudios de Televisa Chapultepec. Las antenas y las instalaciones colapsaron, trabajadores y dejando al país incomunicado mediáticamente durante las primeras horas del desastre. En Televisa perdimos muchos compañeros de trabajo, el número exacto todavía no lo sabemos, son varias decenas de compañeros de todos los niveles, compañeros de muchos años que estaban a esa hora en las instalaciones que se derrumbaron totalmente. La redacción de los noticieros pues quedó totalmente aplastada. De los 5 pisos emergen 2 de escombros y sin embargo Televisa está trabajando. La reacción del gobierno y la postura oficial. La respuesta del aparato gubernamental, encabezado por el presidente Miguel de la Madrid, fue lenta, rebasada y duramente criticada. Parálisis inicial. En las primeras horas, el presidente dio la orden de que el ejército patrullara las calles para evitar saqueos en lugar de coordinar rescates masivos. Rechazo de ayuda exterior. En un polémico mensaje inicial, el gobierno declaró que México era autosuficiente para manejar la crisis y rechazó los primeros ofrecimientos de ayuda internacional, una postura que tuvo que revertir un par de días después ante la presión de la realidad.
El despertar de la sociedad civil. Ante el vacío de liderazgo oficial, los ciudadanos se organizaron solos. Nacieron los primeros grupos de rescate comunitarios, las bases de lo que hoy conocemos como los topos, y redes vecinales para repartir comida y agua. El riesgo de cancelación del Mundial de 1986 México ya cargaba con el estigma de ser un anfitrión de emergencia. Originalmente, la sede de 1986 le pertenecía a Colombia, pero renunció en 1982, alegando que no podía cumplir con las exigencias económicas y logísticas de la FIFA. México tomó el relevo en 1983. Con el terremoto encima, el mundo entero pensó que el torneo se cancelaría o cambiaría de país. Apenas unas semanas después de la tragedia, la FIFA mandó comitivas de inspección. El veredicto técnico salvó el evento. La infraestructura futbolística quedó intacta. El Estadio Azteca, el Estadio Olímpico Universitario y los estadios de provincia, como el Jalisco o el de Monterrey, no sufrieron daños estructurales. Además, el sistema de transporte subterráneo, metro, y el aeropuerto reanudaron operaciones muy rápido. La decisión política de mantenerlo Guillermo Cañedo, vicepresidente mexicano de la FIFA, y las autoridades convencieron al organismo internacional de que suspender el certamen traería peores consecuencias económicas para el país, debido a las pérdidas en contratos de televisión, turismo y patrocinios ya firmados. El gobierno vio en el fútbol una cortina de humo y al mismo tiempo, una palanca de reactivación económica urgente. El torneo se inauguró el 31 de mayo de 1986, apenas 8 meses y medio después de la tragedia. La resiliencia de la gente. El torneo respetó el luto nacional en el sentido de que el pueblo no olvidó la tragedia, sino que transformó su dolor en unión. Sin embargo, no hubo tregua para los políticos. En la inauguración en el Estadio Azteca, el presidente Miguel de la Madrid recibió un sonoro y unánime abucheo de más de 100.000 personas. Escucharemos ahora la declaratoria inaugural del 13º Campeonato Mundial de Fútbol México 1986 por el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. En nombre del vigoroso pueblo. La sociedad civil ya no era la misma de antes del 19 de septiembre. Lo que aportó en su momento catarsis y un respiro colectivo. En medio de la reconstrucción y la severa crisis económica, el torneo ofreció un desahogo psicológico fundamental para una población profundamente lastimada. Innovación cultural en las gradas. México 86 popularizó a nivel global la ola, ese movimiento coordinado en las tribunas que hoy en día se replica en cualquier estadio del mundo. También se consagró la chilena como una de las estampas estéticas del torneo gracias al gol de Manuel Negrete, lo que dejó para la historia del fútbol y del país la consagración de Diego Maradona. Deportivamente, es recordado como el Mundial de Maradona. En los cuartos de final contra Inglaterra, el astro argentino anotó 2 de los goles más famosos de la historia del deporte con solo 4 minutos de diferencia. La polémica mano de Dios y el gol del siglo, eludiendo a media selección inglesa. Nacimiento de la protección civil moderna. La elección de 1985 modificó radicalmente las leyes de construcción en México, obligando al uso de estructuras sismoresistentes y dando origen al Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC. La madurez de la ciudadanía. El sismo demostró que la población podía coordinarse sin depender del gobierno, lo que sembró las primeras semillas de los movimientos democráticos y de participación social que transformarían la política mexicana en los años siguientes. El Mundial de 1986 no borró el dolor de las pérdidas humanas, pero demostró la impresionante capacidad de los mexicanos para ponerse de pie y recibir al mundo entero con los brazos abiertos, incluso con las heridas de la tierra todavía frescas. Este domingo 22 de febrero, las fuerzas federales en México hicieron historia. México ha asestado un golpe sin precedentes al crimen organizado. El narco más buscado de México ha caído. Nemesio El Mencho Oseguera, the shadowy leader of the Jalisco New Generation Cartel, is dead. Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, había muerto. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, fue abatido.
A escasas horas de que ruede el balón y se celebre la histórica tercera inauguración de una Copa del Mundo en suelo mexicano, el país respira aliviado tras haber superado la crisis de seguridad más aguda de su historia moderna. Los hechos ocurridos a finales de febrero de 2026 no solo sacudieron las estructuras del Estado, sino que pusieron a la FIFA a un paso de activar la cláusula de fuerza mayor para retirar las sedes mexicanas y reubicar de emergencia los partidos en Estados Unidos y Canadá. Tras la caída de El Mencho, considerado el picante más buscado del mundo. Pero antes de entrar en contexto, ¿quién era El Mencho? Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, era el líder absoluto del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. A sus 56 años, se había consolidado como el capo de capos en México tras las caídas de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta $15 millones por su captura, catalogando a su organización entre comillas, como un grupo terrorista y el principal responsable del tráfico masivo de fentanilo y drogas sintéticas. Bajo su mando, el CJNG expandió un reinado de terror caracterizado por tácticas militares, uso de drones con explosivos y un arsenal capaz de derribar helicópteros del ejército. La cacería final comenzó a fraguarse en las sombras el 21 de febrero de 2026. El Gabinete de Seguridad de México, encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, armó un paquete de objetivos quirúrgico gracias a una combinación clave de inteligencia de Estados Unidos. La Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Central, GATCC, del Pentágono entregó rastreos satelitales y geolocalizaciones en tiempo real del círculo más cercano del capo, la traición de sus rivales. Una de las hipótesis más fuertes manejadas por especialistas en seguridad apunta a que los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Guzmán Loera, archirrivales declarados del CJNG en la disputa por el control de las rutas del Pacífico, filtraron la ubicación exacta de Oseguera Cervantes para detener a la organización enemiga y debilitar sus frentes. No obstante, a esto se le suma también lo que es para muchos de forma directa o indirecta, la posible traición de su propia pareja sentimental, Guadalupe Moreno Carrillo. Las autoridades confirmaron que el operador de ella la trasladó a un inmueble en Tapalpa, Jalisco, permitiendo ubicar al capo. Inteligencia de la Sedena y documentos filtrados, como Guacamaya Leaks, la identificaron como la pareja sentimental del Mencho tras la detención de su esposa, Rosalinda González Valencia. El operativo clave se debió a que la Sedena detectó el movimiento de un hombre de confianza de Moreno Carrillo, quien la llevó a reunirse con Oseguera Cervantes en el municipio de Tapalpa. Aunque ella abandonó el lugar un día después, el capo se quedó en el sitio, lo que permitió a las Fuerzas Armadas cerrar el cerco táctico. Tras su deceso, surgieron versiones dentro de la estructura criminal que apuntan a que la localización del líder pudo haber sido facilitada desde el interior de la organización o por su círculo íntimo. Bitácora del caos. La tormenta se desató la mañana del domingo 22 de febrero de 2026 y sus réplicas mantuvieron al país bajo fuego por un espacio de 48 horas, 22 y 23 de febrero. Domingo 22 de febrero 9 am, el asalto. Fuerzas especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con apoyo de helicópteros artillados, irrumpieron en una zona de seguridad del capo en el municipio de Tapalpa, Jalisco. El enfrentamiento fue encarnizado. El Mencho resultó herido de gravedad en el fuego cruzado. 11 am, en el aire. Mientras era trasladado de emergencia por vía aérea hacia la Ciudad de México para recibir atención médica y ser presentado ante la justicia, Nemesio Oseguera Cervantes falleció a bordo de la aeronave debido a la gravedad de sus heridas. 11:30 am en adelante, la respuesta terrorista. Al confirmarse la caída de su líder, las células del CJNG activaron un plan de contingencia coordinado con violencia asimétrica en al menos 18 a 20 estados de la República, ensañándose con especial brutalidad en Jalisco, Michoacán, Puebla y Guanajuato. Tarde del domingo. En la zona metropolitana de Guadalajara, Avenida 16 de Septiembre, Periférico, Calzada Independencia, y en Puerto Vallarta se desataron balaceras y quema de autobuses y camiones de carga para asfixiar la movilidad. Guanajuato sufrió más de 70 ataques en 23 municipios, destruyendo 18 sucursales bancarias y casi 70 tiendas de conveniencia.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, declaró formalmente el código rojo, ordenando el toque de queda técnico y parálisis total de actividades comerciales y de transporte, incluyendo el aeropuerto de Guadalajara. Lunes 23 de febrero las balaceras intermitentes continuaron en las carreteras colindantes con la Tierra Caliente de Michoacán y Colima, mientras el ejército mexicano desplegaba miles de tropas adicionales para recuperar el control de los cascos urbanos. El orden comenzó a restablecerse de forma progresiva hacia la noche del lunes. El saldo humano y cifras aproximadas de decesos. La ofensiva de contención civil dejó un costo humano altísimo para las fuerzas del orden del Estado mexicano. Fuerzas del gobierno. 25 elementos de la Guardia Nacional asignados. Un agente de la Fiscalía de Jalisco muerto. Asimismo como la muerte de un guardia penal, en total. 27 decesos, y 3 soldados heridos de gravedad. Por otra parte también hubieron integrantes del CJNG, que terminó con 42 sicarios abatidos en enfrentamientos, 25 detenidos de forma flagrante, al menos una mujer civil totalmente ajena a los hechos y decenas de personas, que sufrieron una crisis nerviosa por presentar tal magnitud. Las posturas oficiales y el pánico de la FIFA. La confirmación de la muerte del capo llegó el mismo domingo por la tarde a través de la Sedena y la Fiscalía General de la República, FGR, detallando que el cuerpo fue resguardado en la capital y posteriormente reclamado por representantes legales de la familia el 25 de febrero. Desde el plano internacional, la portavoz de la Casa Blanca de la administración de Donald Trump, Caroline Leavitt, publicó un mensaje felicitando el heroísmo del ejército mexicano y confirmando el apoyo de inteligencia de Washington. Sin embargo, el verdadero terremoto institucional ocurrió en las oficinas de Zúrich. Con el reglamento oficial de la Copa del Mundo en la mano, la FIFA emitió un duro pronunciamiento recordando que ostentaba el derecho unilateral de cancelar, reprogramar o reubicar sedes por motivos de fuerza mayor y fallas flagrantes en las garantías de seguridad. El estadio de Guadalajara, Estadio Akron, estuvo a punto de perder sus partidos asignados. Las delegaciones internacionales y los comités organizadores de países que debían aterrizar en la Perla Tapatía exigieron condiciones extraordinarias. Eventos de preparación como la Copa Mundial de Clavados 2026 en Jalisco tuvieron que ser suspendidos de inmediato por el caos reinante. El 24 de febrero, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a calmar las aguas de manera tajante. El Mundial de Fútbol no se cancela. El gobierno afirmó que existían todas las garantías de seguridad para delegaciones y turistas, y que la caída del capo representaba un paso hacia la pacificación a largo plazo, no un estado de guerra permanente. ¿Qué representó para el Mundial y qué dejó para la historia? El impacto en el torneo. Para salvar el torneo en México, el gobierno federal tuvo que cambiar por completo la estrategia. Se implementó un blindaje sin precedentes de más de 18.000 elementos de seguridad dedicados exclusivamente a Guadalajara, la instauración de juzgados itinerantes y agencias del Ministerio Público dentro de las inmediaciones del estadio para procesar instantáneamente cualquier conato de vandalismo o amenaza, y el uso de tecnologías de patrullaje robótico y escuadrones antibombas las 24 horas del día. Gracias a esto, selecciones como Corea del Sur o Japón pudieron arribar en los últimos días bajo un esquema de seguridad militar extrema, lo que dejó para la historia. 1. El fin de una era criminal. La eliminación de Nemesio Oseguera desmanteló el mando unificado del cártel más violento del siglo XXI, provocando una fragmentación interna cuyas consecuencias delictivas aún se están vigilando. 2. La resiliencia de la infraestructura deportiva. Demostró que la logística de un mundial moderno es capaz de resistir crisis de seguridad de magnitudes bélicas mediante la militarización temporal y la cooperación binacional. 3. Una lección de soberanía bajo lupa. Para México, la lección histórica radica en la fragilidad de su paz social. A días de celebrar la fiesta máxima del fútbol, el país le demostró al mundo que pudo asomarse al abismo de otra posible cancelación en el país y lograr, a contrarreloj, estabilizar su territorio para mantener con orgullo su posición como el primer 3 veces anfitrión del mundo.